Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada 63, episodio 3. Y bueno, estamos hablando acerca de por qué debo obedecer a Dios. ¿Por qué debo obedecer a Dios? Hace algunos años me pasaron un librito que por ahí lo tengo todavía, que se llama ¿Debo obedecer a mi marido? Así decía la pregunta, y era, me acuerdo muy bien, el libro tiene una foto de una mujer así como pensando, ¿no? ¿Debo obedecer a mi esposo? Y bueno, la Biblia habla acerca de la obediencia, por supuesto. La Biblia habla de la obediencia de los padres hacia los hijos. La Biblia habla, sí, también de la obediencia de la esposa hacia el esposo, pero va más allá de la obediencia. La Biblia habla acerca de la sujeción, más que simplemente un acto de obediencia. Y habla de la actitud de sujeción que no solamente la esposa al esposo, sino también el esposo a Cristo, y todos mutuamente, menos Dios a nosotros, obviamente. Y entre nosotros todos nos debemos sujetar unos a otros, someternos unos a otros, dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de sujetarnos a Dios y de someternos a Dios, nosotros tenemos que pensar en qué se traduce ese principio y esos términos, o sea, cómo lo ponemos prácticamente. Pues a través de la obediencia, así de sencillo. O sea, muchas personas creen que se sujetan a Dios porque tienen alabanza, adoración, porque, no sé, le hablan, le oran. Pero una cosa es realmente estar sometidos a Dios, ¿verdad? Y otra muy diferente, o sea, decir que estamos sometidos a Dios, y una muy diferente es que nos sometemos a Dios y lo demostramos a través de la obediencia a sus mandamientos. Jesucristo lo dijo claramente cuando habló acerca del amor. Él dijo, si me amas, si te sujetas a mí, si me vas a seguir, si me vas a obedecer, si dices que eres mío y que yo soy tuyo, entonces obedece mis mandamientos. De manera práctica, la obediencia es muy importante. Fíjense que muchas personas, y esto es como una parte de la época posmodernista que vivimos, o sea, el posmodernismo es una época de la historia, en la historia de la humanidad que estamos viviendo, no lo digo yo, eso lo dicen los historiadores y otras personas, tiene como, digamos, como característica, entre otras cosas, el darle más importancia a la sensación que a la razón, ¿verdad? O sea, lo que sientes es lo más importante. Entonces hay personas que llegan a poner en tela de duda el mandamiento de Dios porque no sienten obedecerlo. No, pues que no siento obedecerlo, no siento obedecer, no siento diezmar, no siento predicar de Cristo, no siento decir la verdad, no siento que debo tratar bien a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Puros sentimientos. Es pura flojera para obedecer a Dios. La verdad es pura pereza, pura flojera y puro pretexto nada más para obedecer a Dios, porque no quieren obedecer a Dios. O sea, vamos a ver. Si nosotros pensamos por un momento en este asunto del sentimiento, ahora no digo que los sentimientos estén mal, solamente que como brújula te van a extraviar los sentimientos para llegar al norte. Te van a dar una pérdida que no te la vas a acabar. Por otro lado, los sentimientos y vivir una vida que se sujeta o se somete a Dios a través de los sentimientos, y todo lo diriges a través de los sentimientos, mira, te van a correr del trabajo si no cumples. Si llega ahí, por ejemplo, el gerente y te dice de ahí del banco, oiga señorita, pues necesitamos que cuente bien el dinero. No, pues yo siento que lo conté bien, ¿verdad? No le estoy preguntando lo que siente, le estoy preguntando cuántas veces lo contó. Y si alguien más lo contó juntamente con usted, porque le faltan 2,000 pesos. Y si me vuelve a decir que lo siente, entonces yo lo siento también, pero se los voy a cobrar. A ver, ¿qué le parece eso? Pero ahora sí, con Dios sí lo podemos hacer. Fíjese nada más. Ahora, no. Y no en serio. Los sentimientos juegan un papel muy importante en nuestra vida. No los podemos anular. Están ahí, debemos darles su lugar apropiado. Debemos disfrutarlo y debemos también, ¿verdad?, ponerlos
bajo sujeción del Espíritu, porque si nosotros no los sometemos a Dios, nuestros sentimientos nos van a hacer malas jugadas. Imagínense nada más, pues yo sé que debo obedecer a Dios amando a mi esposa, pero yo siento amar a mi secretaria, ¿verdad? Estoy enamorado, siento que ella es la mujer de mi vida. No, eso no es así. Volvemos nosotros a la obediencia a Dios. No es por sentido, es por decisión. Yo decido obedecer a Cristo Jesús. Ahora, la razón por la cual debemos obedecer a Dios es porque debemos ser imitadores de Cristo. Si yo soy de Cristo y Cristo es mío, si yo quiero seguir a Jesús y decir que pertenezco a la iglesia y a la obra del Señor y que yo soy dedo chiquito del Espíritu Santo, casi consejero del Señor, ¿verdad? O sea que camino con Él. Todo se va a demostrar en tu sujeción y en tu obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto te va a llevar a la imitación de Cristo. Fíjate lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo número 5, versículo 7, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Me encanta que dice la Biblia temor reverente. Jesucristo, ¿verdad? Dice que tenía un temor reverente hacia Dios, un respeto inconmovible en la vida de Jesús había. Nada podía mover ese respeto que él le tenía a Dios. Y dice temor reverente. Jamás se atrevería a contradecir a Dios. Jamás se atrevería a desobedecer a Dios. Es el Hijo del Dios Altísimo. Es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros pensamos en Cristo, nosotros debemos entender que si somos de Él, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos andar como Él anduvo y debemos imitarle. Y la Biblia dice que debemos tener un temor reverente. Así es que debemos obedecer a Dios por causa de Cristo y por causa precisamente de ese temor que Él tenía, y nosotros que le seguimos a Él debemos también tener temor reverente. Y luego dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué tremendo texto nos habla aquí. Nosotros necesitamos reconocer que Dios nos invoca, nos motiva, nos invita a la obediencia. Pero la obediencia es puntual, es exacta. Ahora, yo quiero decirte que si bien es cierto hay tonos grises en ciertas decisiones de la vida, lo tenemos que reconocer. Es más, la Biblia dice que a veces esos casos los deja tu conciencia. Y ahí es donde tú en una conciencia dirigida y controlada y dominada por el Espíritu Santo, tomarás las mejores decisiones. Pero habrá otras cosas que no necesitan ni interpretación, ni comparación, ni muchas versiones de la Biblia, ni tampoco tus sentimientos. Simplemente debes obedecer. Porque Cristo obedeció y tú y yo somos de Cristo. Debemos obedecer a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos superiores al mismísimo Hijo de Dios, el Dios encarnado en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ser nosotros, ¿verdad? Creernos superiores a Él para no obedecer a Dios, cuando Él humildemente se sujetó, se sometió a Dios y le obedeció de todo corazón. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Por imitación a Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral. Hasta mañana.